Muy buenos días, bienvenidos a Primer Plano, les saluda Marvin Espinal. Honduras es signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción, CICC, así como de la Convención contra la Corrupción de la ONU, pero a la fecha no se conoce de causas en los tribunales donde se utilicen como base estas convenciones. Sin embargo, sí se han tipificado los delitos comprendidos en ellas. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información es una ley que en opinión de muchos hondureños no ayuda a combatir la corrupción, porque se aprobó, por ejemplo, quitándole los aspectos torales. Solo se va a tener acceso a la información a partir solo se tenía acceso a partir de la vigencia, y eso es resultado de componentes políticas. Y, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil en el país están preocupadas por la gobernabilidad, la rendición de cuentas, la transparencia, la anticorrupción, hasta donde les cubra el financiamiento, hasta donde existe un real compromiso más allá de los recursos, hasta donde persisten, aunque sea un solitario, una lucha por construir mayor democracia y participación real de sus miembros. El Ministerio Público es el ente encargado de luchar contra los ilícitos penales para proteger los intereses de la sociedad hondureña, pues el deber de esta institución es dar una respuesta inmediata a la sociedad, ya que al construirse como un órgano persecutor de la acción penal o implementar las vías alternas en los casos en los que la ley así lo establezca, cumple con la teleología y la ley orgánica en cuanto a la corrupción. En Honduras este no es un fenómeno nuevo, ni es claro que es un problema exclusivo de nuestro tiempo, no solo en Honduras pasa, y de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2008 de Transparencia Internacional, ubica a Honduras en la posición 126 de 180 países encuestados en el mundo, es decir, entre los más contaminados por este mal. En Latinoamérica, entre las 32 naciones analizadas, Honduras ocupa el número 26, únicamente superado por Guyana, Nicaragua, Paraguay, Ecuador, Venezuela y Haití. Ello significa que es percibido como el segundo país más corrupto del área centroamericana. Ningún informe, por detallado que sea, podrá revelar la magnitud de la corrupción en Honduras. Su sombra se proyecta por muchos recovecos y es cada vez más siniestra. Es claro que a menos corrupción, más democracia. Por eso es importante no desmayar en todos los esfuerzos por crear una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Sobre esta temática, pues me complace presentarles a nuestro distinguido invitado, el abogado Henry Salgado, fiscal especial contra la corrupción. Muy buenos días, abogado. Mucho gusto, un placer y honor tener esta oportunidad de estar ante el pueblo hondureño, y de esto se trata, de que las autoridades comparezcamos a estos foros para ilustrarlos y qué es lo que está haciendo por la lucha anticorrupción. Bueno, precisamente vemos de que la corrupción es un mal que está a nivel mundial. En Latinoamérica se percibe más que sufrimos con este flagelo, y eso es gran parte, una de las razones por la cual países como el nuestro pues no ha podido desarrollarse a la velocidad que todos deseamos. Los mecanismos que se han presentado, vemos de que dentro del Estado pues han surgido instituciones contraloras, por ejemplo el Tribunal Superior de Cuentas, surgió el Ministerio Público. Bueno, pues se han creado este tipo de instituciones para dar este tipo de control y poder combatir este flagelo. En el caso de la Fiscalía contra la Corrupción, ¿cuál es el papel que desarrolla el Ministerio Público? Acuerde que cuando nació el Ministerio Público en el año 94, uno de los grandes expectativas del pueblo hondureño fue que el Ministerio Público ejerciera acciones en contra de la corrupción. Yo creo que de eso se ha dado por muchos tiempos, en los últimos 15 años, donde el Ministerio Público ha ejercido acciones ante los tribunales que quieras o no han tenido tanto éxito por las circunstancias que hemos conocido. A veces nosotros estamos en contra de los fallos judiciales, y los fallos judiciales han favorecido a ciertas personas que hemos llevado a juicio, y desgraciadamente nosotros no hemos podido condenar. Hay condenas dentro del Ministerio Público. Estadísticamente nosotros tenemos condenas hasta el año. Lo que pasa es que las condenas que quiere ver la sociedad hondureña, los altos funcionarios, no han sido tan efectivas, o estos tal vez no queremos decir que la Corte o las decisiones judiciales han favorecido a esto, pero en algunos casos nosotros, que hemos llamado muy fuerte, no hemos tenido el éxito que nosotros queríamos. Pero de eso se trata la lucha. Nosotros cada vez que estamos ingresando a este tema, tratamos de profesionalizarlo. O sea, la lucha de corrupción no solamente es ejercer la acción penal punda, es una lucha de todos.
dentro de los mecanismos de la Fiscalía y la cultura de denuncia que debe surgir en el país, de eso se trata, que la lucha de corrupción no solo es del Ministerio Público, no solo son del Tribunal Superior de Cuentas, sino es una lucha de todos los hondureños que tenemos que ser una lucha participativa, donde todos podamos denunciar, pero no denunciar de un punto malintencionado, porque muchas veces la lucha anticorrupción se basa en una cultura de denuncia, pero no para combatir la corrupción, sino para perjudicar a Pedro o para perjudicar a Juan. Nosotros queremos que los denunciantes sean responsables en el sentido de que si tenemos conocimiento de un hecho de corrupción, sea llevado con responsabilidad esa denuncia también, que sea cierto, que podamos llegar, no con fines abyectos que puedan tergiversarse o con fines políticos, que es otro tema que se utiliza el concepto de corrupción. Nosotros, por otro lado, otro aspecto que nosotros notamos es que la gente sí está en contra de la corrupción, pero no participa en los procesos de lucha contra la corrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no encontrás un testigo a la hora que ocupas un juicio, no encontrás una persona que colabore verdaderamente, aunque tenga conocimiento de los hechos, y aunque sea la obligación de este ciudadano, pero lo que encontramos es que encubre ciertas circunstancias. Esto puede deberse al sistema. Nosotros hemos tratado dentro del Ministerio Público, ya hemos creado oficinas como las oficinas de protección de testigos para alentarlas a estas personas que puedan sentirse seguras al momento de poner una denuncia. Muy cierto, abogado. Me gustaría, antes de profundizar al tema que nos acaba de mencionar, interesante sobre las denuncias, que se sobrepasa de cantidad de denuncias que, como usted nos dice, son utilizadas quizás solo para amenazar o por fines políticos o para desprestigiar a las personas, y son denuncias sin fundamento, y es por eso que a veces se ve la gran cantidad de denuncias y los pocos resultados. Es porque quizá muchas de estas denuncias no están bien fundamentadas y tienen otros propósitos. Pero antes de este tema, me gustaría que nos aclarara algo que veo yo que hay confusión en la opinión pública, en el cual se habla de delito de corrupción, pero en realidad no existe un delito de corrupción, sino que son varios delitos que son considerados como corrupción. ¿Cuáles son estos delitos que se consideran como corrupción? En varios foros que nosotros hemos comparecido, hemos establecido que no existe el delito de corrupción propiamente dicho. Es un concepto, el concepto de corrupción. Claro, el delito por excelencia de corrupción a través de la historia, a través de los tiempos, ha sido el soborno. El soborno de los funcionarios, los que tienen poder para que atienda al favorecer a intereses oscuros o particulares, no al interés general. En ese sentido, la corrupción tiene varios delitos establecidos, tanto en las convenciones internacionales, como usted bien lo mencionaba, correctamente mencionada, tanto de la Convención Interamericana como la de las Naciones Unidas. Estas dos convenciones establecen una gama de delitos que recomiendan y obligan al país a incorporar estas conductas delictivas al organismo interno, a la legislación interna. Honduras no ha hecho caso omiso, tiene muchas conductas que se conceptúan como actos de corrupción, como es propiamente dicho el malversación de capitales públicos, fraude, abuso de autoridad y negociaciones, violación de deberes y una serie de delitos que menciona el código cohecho, en las cuales se consideran propiamente de corrupción. Pero el delito, como es un concepto, no todos los actos que realizan los funcionarios públicos son actos de corrupción. Esa división yo quiero tenerla clara. Hay gente que confunde, el concepto de corrupción con un delito administrativo. Sí. O sea, un funcionario que dejó de hacer algo por circunstancia o le afectó un derecho a un funcionario o a un particular en el ejercicio de sus funciones, no significa un delito de corrupción. Ese es un delito administrativo. Entonces, la Fiscalía se ve abrumada con un montón de acciones y que la gente denomina como denuncias de corrupción. Denuncias de corrupción son aquellas donde hay un perjuicio patrimonial hacia el Estado, al patrimonio del pueblo hondureño. Cuando hay una licitación amañada y se favorece a terceros con sobreprecios valorados que le sale más oneroso al pueblo hondureño y lógicamente hay un beneficio para un particular. Eso es un delito de corrupción.